Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oestergel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. En realidad, lo contrario de la hipocresía no sería la autenticidad, sino el respeto. El respeto a uno mismo, sí. El respeto al otro. El respeto supone tratar al otro como lo que es, tratarme a mí mismo como lo que soy, que también somos hipócritas con nosotros mismos. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos compartiendo nuevamente Soplar sobre la herida, este encuentro de todas las semanas en donde tratamos de reflexionar y siempre tratamos de tener una mirada sobre las cosas que van pasando, pero bueno, no tenemos tampoco ganas de irnos metiendo en la noticia de todos los días, pero sí en temas que aparecen y reaparecen. Uno mira la televisión, ve la radio, lee los diarios. Y a mí hay una palabra que me vuelve una y otra vez, y es que me siento rodeado de mucha hipocresía, de mucha actitud, de todo imágenes ficticias, falsas. En esta sociedad de las imágenes, el desafío es construir una imagen convincente, una imagen que venda. A nadie le importa lo que realmente son las personas. Lo que importa es la imagen que se proyecta y nos manejamos con imágenes, sabemos que son imágenes y hacemos todo como si todo fuera verdad. ¿Qué quiere decir hipocresía? Hipocresía es dar una información falsa, pero no es mentira, es más que mentira. Es una actitud permanente de presentar una idea, una personalidad, una actitud, pueden ser muchas cosas o todas juntas, que no son las reales, pero que yo creo que me vienen bien para determinada cosa. Y entonces, puedo ser un hipócrita en el trabajo con determinadas actitudes, determinadas formas de relacionarme, determinadas palabras, que en cuanto salgo de la oficina y me subo al taxi, empiezo a usar otro tono de voz, otro tono, y cuando llego a mi casa soy otra persona. Todos naturalmente nos adaptamos a los distintos roles en los que nos toca manejarnos en la vida. Pero el hipócrita es aquel que construye toda una personalidad a veces, apuntando a determinado fin. Claro, tiene un objetivo y es premeditado. Claramente, un objetivo es premeditado. En realidad se relaciona mucho con varias palabras que suelen acompañar al hipócrita. La idea de la soberbia. El soberbio es el que se pone por encima de la verdad y la utiliza. Entonces el soberbio es el que se siente por encima, no solo por encima de los demás, sino por encima de todo. La síntesis que él hace es la verdad. Entonces, tengo una actitud soberbia, construyo una manera de actuar, muestro valores, muestro un tono de voz, muestro ideas que sé que al otro le van a interesar o que me conviene que crea que yo las tengo. Y es armar una personalidad entera a veces y manejarme en función de esa personalidad. Pero lo curioso es que el otro sabe que lo estoy haciendo y acepta el juego. En la política, por ejemplo, está como aceptado, como normal, y bueno, pues si todos mienten, si son políticos. Entonces jugamos a que es verdad todo lo que todos decimos que es mentira. Entonces, de parte nuestra también es hipócrita. Yo estoy construyendo una personalidad que juega a que les cree.
Entonces es una mentira sobre otra mentira, sobre otra mentira, sobre otra mentira. El mundo virtual de las computadoras es una pavada al lado del mundo virtual que construimos nosotros, acumulando hipocresía sobre hipocresía. Yo unía esto que decías de la hipocresía a la premeditación, al tener un objetivo, a la seducción. Claro. Porque el hipócrita seduce. Es un arma de seducción ser hipócrita. Y lo digo cuando te quieren vender alguna cosa, o cuando te muestran imágenes, o cuando te enamoran. Hay personas que tienen una capacidad de seducción enorme y te van llevando y te van llevando y de golpe... Te comen el coco. Te comen el coco en serio, sí. Y me doy cuenta que de golpe, bueno, o te avivás a tiempo o caes en un lazo del cual después no podés salir. Esto de las relaciones humanas y el ser hipócrita es feo, muy, muy engañoso, te diría que es muy perverso. Uh-huh. Es perverso. Es muy interesante, por otro lado, ver cómo en esta sociedad de la imagen y en donde todo son pantallas y imágenes a construir, simultáneamente se condena la hipocresía. Una de las características de la hipocresía es que detesta la hipocresía, precisamente para afirmarse a sí misma como no hipócrita. Y entonces tenemos una sociedad que por un lado condena, nadie va a hablar a favor de la hipocresía en este mundo en el que estamos. Entonces, la sociedad, los medios viven condenando la hipocresía y por otro lado viven promoviéndola. Lo mismo que viven condenando la injusticia y el hambre y por otro lado viven promoviéndolo. Mi amigo Pedro Cabrera, un sociólogo muy querido en España, hablando de los medios de comunicación, me decía, mira, yo no estoy en los medios de comunicación, pero lo que yo entiendo que tendría que hacer alguien que se ocupa de los medios de comunicación es mostrar cuáles son los vínculos que hay entre las distintas secciones de un periódico. ¿Qué vínculo hay entre lo que aparece en la sección de economía y lo que aparece en la sección de policiales? El periódico te muestra las dos secciones como que no tienen nada que ver una con la otra. Pero si yo soy capaz de mostrar cuál es el vínculo entre este tipo de economía y este tipo de delito, estoy realmente aportando algo. Cuando yo al otro le doy el suplemento de economía, bien liberal y etcétera, etcétera, y el suplemento de policiales, condenando todos los que atropellan la propiedad privada, ponele, hay una conexión. En los dos lados, por ejemplo, se está hablando de propiedad privada. Uh-huh. Y en los dos lados de manera muy distinta. Y en un lado robar es una cosa, y en el otro robar es otra. Y si no veo la conexión que hay entre las dos cosas, llego a la conclusión de que es más grave robar una televisión que robar varios millones de dólares. Que además... Que a su vez hacen que el otro robe la televisión. Claro, es como también esto que decíamos... También se podría hacer una conexión entre la parte política y la parte deportiva, por ejemplo. Sí. La hipocresía. ¿Cómo vamos a hacer con nuestras hipocresías, Isa? Con nuestras, tratando de ser lo más auténticos posible, pero bueno, porque... Eso es lo contrario de la hipocresía, la autenticidad. Porque también ser auténtico tiene el riesgo de, sos auténtico y entonces no me importa si a vos te hace sufrir. Yo soy así. Entonces tengo una actitud... Ah, qué bueno que está eso. Eso es otra forma de ser hipócrita. A ver, ¿cómo es? No, yo soy así, violento. Yo soy violento, bancame. Entonces no te estoy teniendo en cuenta. Yo soy así, verdaderamente soy así. Y le voy a romper el alma a un tipo en la cancha y si se me cuadra, también te la voy a romper a vos porque algo me molesta. Entonces no tengo la medida de quién es el otro y que lo tengo que cuidar de esto que yo soy auténticamente. Pero de todos modos creo que el ser uno, aunque le cueste mucho, es justamente lo que... Es lo contrario de ser hipócrita. De ser hipócrita y es ser verdaderamente uno en todo caso. Sí, ahí... Bueno, qué tema, ¿no? Otra vez lo podemos seguir. Sí. Pero ahí hay una cuestión muy interesante que es que ni el hipócrita, ni el que cree
que tiene derecho a ser auténtico, a hacer lo que se le da la gana, ninguno de los dos respeta al otro. No. En realidad, lo contrario de la hipocresía no sería la autenticidad, sino el respeto. El respeto a uno mismo, Sí. el respeto al otro. El respeto supone tratar al otro como lo que es, tratarme a mí mismo como lo que soy, porque también somos hipócritas con nosotros mismos. El respeto en el ámbito político y en el ámbito público es espeluznante. Yo la vez pasada me puse a mirar a la tarde uno de esos programas que no veo nunca sobre los chimentos y los dimes y diretes de la farándula Sí. esta de pacotilla que tenemos, y la falta de respeto, la falta de cerebro, la falta de todo, Sí. que muestra no Yo el no sé poco si- respeto que la persona le tiene a la otra, sino el poco respeto que se tiene a sí misma. Ajá. El primer paso para zafar de esta, como cuando uno ve a los políticos mintiendo de la manera que mienten, el poco respeto que se tienen a sí mismos, cómo al día siguiente dicen todo lo contrario con la misma cara, con el mismo tono y el mismo entusiasmo. Volviendo a lo que estábamos antes, sí, me parece que lo contrario de la hipocresía es el respeto por uno mismo y el respeto por los demás. Soplar sobre la herida. Hay cuentos muy muy lindos
porque cada vez que los escucho me vuelve a, no sé, a prender un montón de lucecitas por adentro. Y uno de esos cuentos es ese cuentito de Galeano que tenés ahí. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche en algún sendero perdido lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda a lomo de mula. En una mula él, en la otra el arpa. Cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo, con un resto de voz, se llevaron las mulas. Y dijo, y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió, echando baba y sangre se rió. Pero no se llevaron la música. Es una maravilla, ¿no? ¿A vos qué te pasa cuando lees eso? Yo pienso en la dignidad de las personas. ¿Qué es lo que no me pueden robar si me roban todo? ¿Qué es lo que no me pueden robar en los momentos en que parece que hay una injusticia enorme? En los momentos en que las personas parecen ser mucho menos que personas, ¿qué es lo que es mío y no me pueden quitar? Que ya lo llevo adentro y ya no me lo pueden sacar más. Por eso pensé en la dignidad, porque no la pierdo en ninguna circunstancia, y eso es lo que no me puedo olvidar. Me estás haciendo acordar de algo que escuché hace poco. La dignidad no es algo que se tiene más o menos. La dignidad no crece ni decrece. La dignidad se reconoce o no se reconoce. La palabra dignidad habla, y a mí me parece mucho más rica que la palabra derechos. A mí cuando se habla de derechos humanos, entiendo lo que se quiere decir, pero me gusta más la palabra dignidad humana. Cuando hablo de derechos humanos, hablo de algo que me da el Estado. El Estado me asegura determinados derechos. Pero cuando hablo de dignidad, esa la tengo yo. Justamente lo que tiene que hacer el Estado es darme derechos que protejan mi dignidad. Pero la dignidad es mía. Y no crece ni decrece. En la medida que me la reconocen, se aprovecha y se disfruta más. En la medida en que me la reconozco. Porque muchas veces hay personas que me da la sensación como que no conocen su dignidad. No se tratan a sí mismas como personas, como algo valioso. Ese cuento nos refleja magníficamente lo que puede ser la actitud de una persona muy consciente de su dignidad y de lo que nadie le puede sacar. Pero no es lo que uno habitualmente encuentra, ¿no? Sí, no es lo que, no sé, a mí me parece que también, si yo observo en algunos casos, a uno no le gusta, en algunos casos, que el otro defienda su dignidad. Uh-huh. Y me estoy refiriendo a cosas concretas como puede ser una persona que trabaja en tu casa, que un día te dice que no le alcanza el sueldo y necesita que le aumentes. O que hay ciertas condiciones en las que no puede trabajar. O que quiere festejar el cumpleaños de su hija o el casamiento de su hijo bien. Y yo escucho esto. Oh, che, no gana nada y va a gastarse en una fiesta. O, mira, tiene ganas de estudiar ahora y... Entonces hay cosas cotidianas en las que uno no va respetando que el otro es digno y que cuando defiende su dignidad está bien. Es una persona digna y te lo dice. Y te lo dice y lo actúa. Uh-huh. Y lo otro que pensaba es que uno es digno cuando no se olvida de sí mismo. Y no digo solamente en los casos en los que te olvidas de vos por ayudar a otro.
que aún así tampoco tenés que olvidar de vos. Pero no respetás tu dignidad cuando no te cuidás, cuando no te escuchás, cuando no escuchas tu cuerpo, cuando no te conoces, cuando no te respetás justamente, cuando no empezás vos por saber que sos una persona digna y que eso lo defendés sobre todo lo demás. Entonces, ¿Cómo se enseña eso? Porque a mí siempre me preocupa, sobre todo yo veo que muchas veces los jóvenes y los chicos no tienen mucha conciencia de su dignidad. Tienen conciencia de sus derechos y los hacen valer. Pero es distinto tener conciencia de derechos o creer que tenés derecho a muchas cosas que decir, esto es porque yo soy yo. ¿Cómo se enseña? Vos sos mamá, sos abuela. ¿Cómo se enseña a ser digno? A mí me Probablemente parece... tratándolo de acuerdo a lo que es. Uno aprende a ser digno si lo tratan dignamente. Ya por empezar tenés que dignificar al que está por nacer. A ver. Ya cuando vas a tener un hijo vos tenés que sentir que esa persona viene con algo tan fuerte que es la vida y que es su dignidad puestas. La tenés que respetar desde el momento en que estás pensando en tener un hijo, que es otra persona. Ahí estás en un tema fascinante. Entonces el hijo empieza a gatear, empieza a romper, empieza a hacer un montón de cosas de chico. ¿Y qué es respetar la dignidad de ese chico? ¿Dejarlo hacer lo que le da la gana? No, eso no es respetar a un pibe, ni respetar a nadie. Me parece que ayudarlo a crecer en lo que es su responsabilidad es respetar su dignidad, y a enseñarle que es capaz de cosas mejores a las que hace, también es enseñarlo a respetar su dignidad. Me da la sensación de que no es tan trabajoso, que el trabajo es querer como corresponde. A mí, yo te escucho y estoy totalmente de acuerdo, pero cuando veo la cantidad de madres y padres que no pueden manejar a sus hijos, digo, ¿será tan trabajoso? Entonces tampoco ellos se sienten dignos. ¿Será tan trabajoso? No, pero ellos tampoco sienten que tienen una dignidad y que tienen que ser padres hasta las últimas consecuencias. Mirá dónde fuimos a parar con el cuento de Galeano. No, porque en la medida en que vos decís, y eso también se escucha, ¿viste? ¿Y yo qué querés que haga? Ya con él no puedo. ¿Y entonces dónde estás vos? ¿Quién sos? ¿Alguien al que un chiquito puede? ¿O un adolescente puede porque vos no ponés las cosas en su lugar? Eso es la dignidad, justamente, que las cosas estén en su lugar. Por eso, vos también. Yo sí, que estén en su lugar, pero yo tengo que estar en mi lugar. Y cuando vos hablabas de la hipocresía y de todo esto, hay como una sensación de que te piden que seas padre y que a los chicos tenés que cuidarlos y que tus hijos son tus hijos y que es tu responsabilidad, pero mientras tanto te están tirando una cantidad de basura, te convertís en el container de lo que viene de todos lados y en esa vorágine también vas perdiendo el hecho de que pues, seguís siendo padre, este sigue siendo tu hijo y las reglas son las mismas. No cambian porque de Estados Unidos me digan que hoy es mejor dejar a los chicos ser violentos porque eso los expresa. O sea que la música que nadie nos puede robar es nuestra dignidad y es bueno escucharlo y recordarlo en estos tiempos en los que nos roban tanto, no solamente porque nos roban desde los gobiernos y desde los bancos y de todos lados, sino que nos asaltan, que nos ponen una pistola en la cabeza, que entran en nuestras casas. Cuando pasan esas cosas, lo importante es que no te roben el alma y que no te roben la dignidad, que no te roben la música.
Soplar sobre la herida. Este es un programa emitido con anterioridad. A la pasión la han dejado solamente para todo lo que tiene que ver en las relaciones de hombres, mujeres, sexuales. Soplar sobre la herida. ¿Qué es lo que nos mueve? Es uno de los grandes temas. En la charla que tuvimos la vez pasada, una de las charlas que tuvimos la vez pasada en Porto Alegre, no me acuerdo cuál de ellos fue que dijo que lo que nos movía era la pasión y que el hombre naturalmente tendía a quedarse quieto, que lo ponía en movimiento era la pasión, que si uno no despertaba una pasión por algo, el hombre se queda en la cama y no se levanta. Que lo ponía en actividad al ser humano era una pasión, porque el hombre naturalmente tiende a quedarse quieto. No estoy de acuerdo. Creo que lo natural en el hombre es ser apasionado, no quedarse quieto. Y que no te tienen que vender la pasión como un extra que a veces algunos pueden tener o que hay que encontrar la manera de despertar, porque el ser humano naturalmente es apasionado y naturalmente tiene ganas de moverse y tiene ganas de cambiar el mundo y tiene ganas de tener una familia y tiene ganas de comunicarse y tiene ganas de todo. Esa frase de ese expositor, que no me acuerdo cuál era de los que estábamos escuchando, me muestra algo que está como muy metido también en los medios de comunicación y en todos lados. Hay que despertarte, hay que moverte, y en el hay que hacer eso está implícito el supuesto de que uno tiende a quedarse quieto y a ser una ameba que no sirve para nada. Sigo pensando que el instinto de vida es mucho más fuerte y que es inconsciente y que uno no lo tiene que trabajar. Porque si no, entramos en lo que la vez pasada que nos comentaba Quique, cuando vos ves que un jugador de fútbol cuando empiezan a pasarse la pelota uno a otro y empieza la tribuna a decir ole y qué sé yo, el que no puede agarrar la pelota termina cometiendo un foul y haciendo un desastre. ¿Por qué? Porque se deja llevar por toda la bronca. Entonces, ¿lo que te mueve es la bronca? No. El que realmente movía la cosa era el que movía la pelota y que logra sacarlo del quicio. Pero mover no es enojarse, mover es saber jugar la pelota. Ser astuto. Es ser astuto. Y saber jugar. Saber jugar. Justamente lo que la escena esa te muestra es quién juega y quién no juega y quién cae en la trampa del otro, que es caer en la trampa justamente de enojarte y de ir a hacer la falta. El que ante esa manera de jugar, siempre el que se enoja pierde. Siempre que se enoja pierde. Sí, pues quería volver a lo de la pasión, porque también a la pasión la han rodeado, no solo la han rodeado, sino que la han dejado solamente, a la pasión, la han dejado solamente para todo lo que tiene que ver en las relaciones de hombres, mujeres, sexuales. Y resulta que la pasión, yo veo a veces a los tenistas, a los actuales tenistas, y uno ve a los tipos que tienen una pasión, aunque esto sea, están tan compenetrados con lo que están haciendo, que juegan y juegan a pesar de los dolores, a pesar de los calambres, a pesar de todo, siguen jugando, al margen de los dólares que cobran, que en realidad todos cobran. Sin embargo, esta cosa extra que es la pasión y que les da un valor agregado, digamos, al jugar de los deportistas. Y eso también pasa con el que está apasionado por la tarea. Nosotros, en Soplar sobre la herida, nos hemos encontrado con mucha gente apasionada. Y yo recuerdo muy bien lo que dijo el médico de Paya Médicos. Hay que tener deseo. Uh-huh.
y hay que tener ganas. Y eso viene puesto. El hombre tiene un instinto de vida y quiere vivir bien, y quiere ser feliz. ¿Qué va perdiendo en el camino? No lo sé. Con los jugadores de fútbol, volviendo al tema y al ejemplo de Quique, yo creo que uno mira la cancha y dice, las personas jugamos igual. Jugamos porque tenemos que cumplir con esto, este partido tiene que empezar y terminar. Puedo pasar la pelota de un lugar a otro o puedo tener ganas de meter un gol. Y a veces hay circunstancias en las que nos hacen pasar por la vida, no vivirla con intensidad y con pasión. Y muchas veces tiene que ver con el medio ambiente y con el entorno y con las desilusiones y cómo sale uno a veces de las frustraciones tan enormes que tiene a muchos niveles, ¿no? Los profesionales jóvenes, las madres con sus hijos, los padres con su trabajo. Hay frustraciones y yo creo que hay que alimentar esta pasión por la vida y buscar nuevas formas y ser más creativos. No sé. La vez pasada encontré la raíz de la palabra entusiasmo. Entusiasmo viene de en theos. Theos es Dios. En theos es tener a Dios adentro. El que se entusiasma con algo se siente poderoso, todopoderoso, y además es creativo, que son las dos características de Dios, ser todopoderoso y ser creador. Cuando yo veo tantas veces poca creatividad, pocas ganas, poco entusiasmo, un hacer todas las cosas porque hay que hacerlas, pienso, ¿la gente está así por tantos problemas y tantas desilusiones o porque no tiene ningún Dios adentro? Porque uno encuentra tanta gente que está re mal, con una sonrisa grande como una casa y con siempre capacidad para salir adelante. En cualquier caso, el tema es, para mí, tener un Dios adentro. Sí, pero además, vos fíjate, sí, tenerlo a Dios, en realidad lo tenemos, estará en algunos más dormido y en otros más despierto, pero está. Pero también en esas charlas de café que tenemos acá, los tres, a veces hay cosas que son desilusiones y te da amargura. Pensar que le hacen una entrevista a un chorro como si fuera la estrella del momento y que el chorro pueda más que vos y el chorro lo pueda al periodista. Pero se le hace una entrevista y se van las cámaras y se va el periodista y se pagan un montón de mangos por hacer esa nota. Y entonces vos te das cuenta que hay un tipo que labura todo el día, que labura bien, que se rompe, que educa a los hijos en el gran esfuerzo. Es un desconocido. Es un silenciado que no está silencioso, pero que no se nota en ninguna parte. Entonces te van marcando, te van envolviendo en una realidad que tiene que ver con lo peor de cada uno. Una parte, ¿por qué no lo otro? ¿Por qué no poner las cosas que están mal en su lugar y las buenas también? Volvemos Porque a poner las cosas en su lugar. Volvamos a poner. Por un lado hay una cuestión de los medios de comunicación de necesitar rating e impactar. Pero ¿por qué a los medios de comunicación eso le da rating? ¿Qué es lo que la gente busca cuando ve eso? No cuando va a hacer la nota, sino el espectador. El espectador lo ve. Es decir, el que no, pero ¿por qué haciendo nosotros yo un programa así, lo vemos? Pero ¿por qué yo hago un programa así sabiendo que de esa manera me ve mucha gente? Y algo toca en nosotros, ¿eh? ¿Qué toca? Esto, el morbo, si querés, no sé. ¿Por qué atrae tanto el terror? Pero en este caso concreto, yo creo que hay como una necesidad de entender cómo funciona la cabeza de un tipo que es capaz de agarrar una pistola y matar. Es decir, hay como una necesidad de decir, pero no puede ser.
y que sobre esa necesidad se monta una nota periodística que no soluciona ese problema, lo agranda. Porque cuando vos entendés cómo piensa ese, que dice, no, yo voy a laburar, mi laburo es afanar, en lugar vos de decir, mirá, claro, ahora entiendo, y quedarte tranquilo, ahora entendés y te quedás mucho peor que antes. Entonces hay todo como un mecanismo de retroalimentación de lo peor lo peor del chorro desata lo peor en vos. Y lo peor tuyo desata a su vez lo peor en la sociedad. Es todo un mecanismo de irse dando manija en las cosas peores. Exacto. Vos también mencionaste al principio del programa el tema de los programas de televisión en los cuales hay chismes. Y cuando hablábamos de la dignidad. El que las o los que hablan desde un lugar, si no se respetan a sí mismos, pero están respondiendo a un cerebro que estimula eso, porque sabe que del otro lado hay gente que mira y que de alguna manera busca todo ese chismerío y ese conventilleo. Algo pasa en nosotros cuando lo vemos. Que es lo que vos decís también, pero entender me parece que es irse más que entender en algunos casos. Soplar sobre la herida. Una de las cosas que a mí me encanta de los evangelios y que me encanta
de ser cristiano y de Jesús, son todos esos relatos en los que el Señor cura gente. Una de las características de Jesús es que está muy atento al dolor humano. Ningún dolor lo deja indiferente. Pero las curaciones que hace Jesús son siempre muy... No es un curandero. Siempre tienen una carga simbólica muy importante. En realidad son gestos con los cuales Él está enseñando. Y a mí me fascina, hay varios textos en los que el Señor, antes de curar, le pregunta a la gente qué quiere. Y por ejemplo, se acerca un paralítico y Él le dice, ¿querés que te cure? Y uno rápidamente puede decir, y que el paralítico, uno va a querer que no lo curen. Evidente que quiere que lo curen. No está tan claro, porque en realidad si yo llevo 30 años paralítico, ya tengo toda mi vida hecha, paralítico pero hecha. Y si me curan, tengo que empezar a laburar de otra manera, tengo que empezar a relacionarme con la gente de otra manera, tengo que empezar a... Todo me cambia. ¿Realmente quiero cambiar? Y Jesús no da por supuesto que la gente, o por lo menos pregunta. Y el pedirle a cada uno que exprese lo que quiere, va unido, por ejemplo, en el caso de los paralíticos, pero en todos los casos, con que los milagros de Jesús son siempre poner de pie, o abrir los ojos, o abrir los oídos, o soltar la mano, o siempre tienen que ver con el movimiento. Jesús no cura una angina. Jesús cura paralíticos, ciegos, sordos, mudos, todo lo que tiene que ver con soltar el cuerpo, la persona, el que pueda desplegarse todo lo que hay en ella. Entonces, curar heridas, soplar sobre heridas, curar heridas, es poner de pie. Lo estábamos hablando cuando hablamos la vez pasada sobre la dignidad. La dignidad es saber plantarse, estar de pie. Tiene que ver también con los motivos, con lo que a mí, con el sentido que tiene la vida, hacer las cosas. Ver a Jesús nada más que como un curandero es achicarlo mucho, y acercarme a Jesús nada más que para que me cure también es achicarlo y es achicarme. A ver, quisiera que me recordaras bien cómo es el texto en el cual habla dejad que los muertos entierren a sus muertos, por un lado, y cuando la ascensión, no miren para arriba. ¿Cómo son ¿Qué hacen ahí mirando el cielo? Sí, el dejar que los muertos entierren a los muertos es una invitación a eso, al movimiento, a no quedarse mirando para atrás y a no quedarse en el lamento y a no quedarse paralizados y a no quedarse muertos, porque cuando nos quedamos con los muertos nos morimos. Entonces deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme, caminá, vení conmigo, vamos a cambiar el mundo, a descubrirlo todo. Y en el momento de la ascensión, cuando Jesús termina su vida en este tiempo, bueno, después de que se narra esa imagen en donde Jesús sube al cielo, lo tapan las nubes, etcétera, la narración aparece un ángel diciendo, ustedes que se quedan ahí mirando para arriba, vayan y anuncien. De vuelta, pónganse en camino. Hagan lo que tienen que hacer. Eso es también sacarnos la parálisis, ¿no? Jesús en todo lo que hace, los evangelios, todo el tiempo nos están invitando porque la vida es acción y porque la vida es caminar, y en cuanto nos quedamos paralizados perdemos. Y hay muchas maneras de ser paralítico. Uno es paralítico en la rutina, cuando ya descubrió unas cuantas cosas que le funcionan y no quiere descubrir nunca más nada. Uno es paralítico a veces en las relaciones humanas, logra determinados equilibrios con la pareja, con la mujer, con el marido, con los hijos. Ya así no nos matamos, así no nos peleamos, vamos a repetir esto mientras nos dé. Y eso se va empobreciendo.
Hay muchas maneras de ser paralítico con la cabeza también, el no estar dispuesto a dejar que otras ideas y otros puntos de vista entren. Esa gente con la cual vos hablás y te escucha y te dice todo que sí, y después, bueno, pero, y empieza de vuelta el discurso exactamente en el mismo punto donde lo había dejado. No, estoy de acuerdo. A mí me parece que las imágenes de Jesús curando parálisis, desafiándonos a preguntarnos, bueno, ¿vos querés? ¿Querés realmente caminar? ¿Querés realmente dejar esa vida de la que te quejás, pero en la que estás instalado? Y ese desafío, esa provocación permanente, brota del amor. Porque toda la gente que nos quiere en serio nos hace eso. Toda la gente que nos quiere en serio nos invita, nos descoloca, nos dice cosas nuevas, nos invita a cosas nuevas. Nada más que con estar con la persona que queremos se nos ocurren cosas. Por eso, además, las comunidades cristianas, en cuanto más comunidad son, más vivas son y más cosas se les ocurren y más cosas hacen. Este tema de Jesús invitándonos a caminar me parece una maravilla. Sí, por eso te traje esas dos cosas porque por cuando mencionaste el movimiento, estar en movimiento. Y recordaba una cosa que es del psicodrama en realidad, hablando con una psicodramatista, que decía que para muchos el tener una enfermedad o un síntoma crónico es un acompañamiento, es un acompañante. Entonces, cuando vos empezás a trabajar el síntoma o la enfermedad para ir cambiándola, no querés largarla, porque es lo que conoces, es lo que te acompaña. Eso es como, si te lo arrancan, te lo sacan, es como que te perdés, porque pasó a ser parte, pasó a ser, estableces un vínculo tal que si lo perdés, te perdés. Hay mucha gente que vive enamorada de su enfermedad. Hay mucha gente que vive cuidando y cultivando su no poder hacer, porque no se anima a hacer, y porque tiene miedo a vivir, y porque en muchos casos no se quiere hacer responsable de muchas cosas. No por casualidad, muchos enfermos son verdaderos tiranos en su casa. No por casualidad hay todo un mecanismo de ir atrapando a toda la familia en determinadas enfermedades. Y a veces uno ve familias enteras enfermas cultivando con un ahínco y un entusiasmo su no poder. Normalmente en esos contextos siempre aparece un chico o un adolescente que es al que se le saltan los tapones porque tiene vida y no se banca la enfermedad. Pero el tema de la parálisis y del instalarnos en la parálisis recibe en Jesús, no tanto además del milagro, recibe en Jesús la pregunta, ¿vos qué querés? Hay tanta gente que prefiere estar bien a ser feliz. Hay tanta gente que prefiere no tener problemas a ser feliz. Arriesgarse a vivir un poco más. Bueno, soplar sobre las heridas es también sacudirnos la parálisis y animarnos a querer.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Vamos a invitarlos a que nos sigan escuchando en www.soplarsobrelarida.com y a que se hagan amigos, si están en Facebook, de Soplar sobre la herida. Me quedé con una reflexión, es que la realidad es que Dios pasa por nuestra humanidad, con lo que tenemos de fortalezas y sobre todo con lo que tenemos de debilidades, ¿no? Sigamos reflexionando juntos. Si quieren acompañarnos, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.